Muy buenos días nuevamente, mis amados hermanos. Qué bueno estar conectados para comenzar nuestro estudio. Estamos estudiando un catecismo histórico. Ustedes saben que la fe cristiana tiene una particularidad. Es histórica. ¿Ustedes sí sabían eso o no sabían eso? Cuando decimos que es histórica, ¿qué entienden por qué es histórica? Que nuestra fe es histórica. No. O sea, digamos que, porque viene, sí, no lo puedo decir con una historia, ¿no? Pero tenemos que comprenderla para poder, por alguna razón me dice que estamos en espera cuando vi la transmisión. Cuando digo que es histórica, nosotros tenemos que considerar algo que es muy importante. ¿Saben qué es lo importante que es histórica? Que se ha desarrollado de manera orgánica y progresiva a través de la historia. Génesis 1 no es lo mismo que Génesis 2. Y no es lo mismo que los demás libros de la Escritura. Y es algo que nosotros tenemos que considerar hoy, en esta mañana. ¿Por qué yo les digo esto? Porque a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo Dios ha enseñado en su palabra la ley, su voluntad. ¿Dónde está la palabra de Dios o la voluntad de Dios plasmada de manera resumida y clara? En el Pentateuco. Muy bien. ¿en el Éxodo? No. O sea, de manera clara está en el Pentateuco, pero de la manera resumida está en Deuteronomio 5 y Éxodo 20. ¿Y nosotros cómo conocemos eso? Como la ley de Dios. Ahora, dentro de la ley de Dios pasa algo muy importante y algo muy interesante. ¿Saben qué es lo que sucede? Que el Pentateuco tiene 613 leyes directas de Dios para su pueblo. Pero el pueblo de Dios tuvo que tomar la ley y aprenderla y aplicarla a su vida a lo largo de muchos años. Después de 2000 años de haber sido creado el mundo, nosotros nos damos cuenta que se estableció el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tomó un nombre. ¿Cuál fue el nombre que tomó el pueblo de Dios? Israel. Israel, muy bien. Ahora, ¿Israel y la iglesia son dos cosas diferentes? Los términos, pero se apuntan al mismo pueblo de Dios. Bueno, esto es muy particular porque muchas veces lo que hace la Escritura es algo importante. Es mostrarnos que hay una manera de decir Israel, cuando uno dice Israel y se refiere al pueblo de Dios salvado, y otra vez cuando habla de Israel, el pueblo de Dios como nación, como cultura. Y eso es muy importante. ¿Es claro? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto? A lo largo de esta historia se ha ido habiendo cambios. ¿Por qué razón? Porque Dios es el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y los salvos se salvan de la misma manera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera se salvan las personas? Por medio de la fe. Por medio de la fe. La Biblia dice, y Abraham creyó y se le tomó por justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Él tuvo fe y fue salvo. ¿Y él en quién creyó? Pues En el Dios, prometido. En Dios. Y Dios se convirtió en su Salvador. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decirles con esto? Esto es una introducción un poco larga para hablar de lo que es el reino de Dios y su rey. Dios prometió a sí mismo revelarse y darse a conocer. Y es algo que es muy importante. ¿Cuántos tronos hay en el reino de Dios? ¿Cuántos tronos? Solo uno, ¿sí o no? Muy bien. Y ahí está sentado Dios. La revelación que hace la palabra de Dios es que Dios es uno
y Él está sentado en su trono y está su reino. Y su reino tiene unas, ¿cómo podríamos decir? Unos sellos, símbolos, signos muy importantes. Esos sellos, signos y símbolos muy importantes tienen una significación dentro del reino de Dios. Voy a hacer un ejemplo para que me entiendan. Uno llega acá a Colombia. Y uno tiene que considerar algunas cosas. ¿Qué es lo que considera acá cuando llega a Colombia como extranjero? ¿Qué es lo que se me pide para poder estar? Si voy a estar un tiempito, yo tengo que pedir visa o algún permiso, o ver si a mi país no le piden permisos. ¿Sí o no? Pero si yo ya me quiero quedar a vivir, tengo dos opciones: o me hago colombiano o vivo como extranjero. Y en el Antiguo Testamento Dios le reveló a Abraham y le dijo: toda persona que quiera pertenecer al pueblo de Dios tiene que ser circuncidado, porque estamos hablando del reino de Dios. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo llega y cumple todas las cosas, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuéntenme. Se cumple la ley. ¿Qué sucede ahí? Pues se cumple la ley, ¿no? Se cumple lo prometido. Él viene a redimirnos, Él viene a pagar por nosotros, pero también el reino de Dios cambia. Porque Él dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha establecido. Entonces las marcas del reino de Dios han cambiado. Y es lo que yo quiero que hoy nosotros comencemos, porque antiguamente, ¿cómo se pertenecía al reino de Dios? Lo que narra la Escritura es por medio de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era la mutilación o el corte de una parte del cuerpo del ser humano, por el cual se decía esto es una marca, porque creaba una cicatriz, se sacaba algo que decía esto no pertenece al hombre, y había una pertenencia. Y en Génesis 17 Dios le dice a Abraham: te vas a circuncidar tú, tus hijos, tu extranjero, tus esclavos, y todos van a pertenecer dentro de mi pueblo. El que no esté circuncidado será cortado del pueblo. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo que para pertenecer al pueblo de Dios, ¿qué había que hacer? Rosenberg, no sé si usted se acuerda qué hay que hacer para pertenecer al pueblo de Dios. O sea, que ¿cómo yo sé que pertenezco a una iglesia o a la iglesia? ¿Qué acción puedo hacer? Cuando te bautizan en el nombre. Sí, claro, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hechos 2, dice: cualquier persona que desea pertenecer al pueblo de Dios, bautícese en el nombre de Jesús. Y es particular porque Hechos 2 es diferente a Mateo 28. Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente, y luego da otras premisas. Pero en Hechos 2 dice: bautices en el nombre de Jesús. Y esto es particular. ¿Por qué yo les digo esto? Para poder entender la connotación de bautismo. Porque recuerden que en Hechos estamos viendo el establecimiento de la iglesia. La gran mayoría de los que llegaron a la iglesia primeramente eran judíos, personas que conocían el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento lo conocían. Ellos conocían el Yo Soy, el Pentateuco, los libros poéticos, los libros históricos y los profetas. Para ellos les quedaba claro, pero les dicen: tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Que no eran tan como para el pueblo de Israel o los judíos sí lo tenían claro, pero para el gentil no, o sea, para los... No, el gentil podía bautizarse en lo que sea, hasta sin nombre. ¿Sabe por qué le digo? Porque para él no era importante. ¿Para quién es importante? Es más bien para el judío. Para los judíos el nombre es muy importante, tan importante que es la primera vez que ellos podían invocar el nombre de Dios en sus bocas. Por 2000 años ellos...
No, es que antes para ellos el nombre de Dios era innombrable. El tetragamatrón, son 4 letras hebreas. ¿Sí? Yahweh, el yo soy. Ellos nunca decían nada de eso. Ellos decían Él o el Padre o el Señor, el Dios Todopoderoso, pero nunca ellos tenían un nombre. Y recuerden que a partir de que Cristo se encarna, que nuestro Señor Jesús se encarna, y en la predicación vamos a tener un poquito esto, se les envía a decir, bautícense en el nombre del que da la autoridad. Porque por primera vez ellos tienen un nombre para invocar. Tanto así que la Biblia dice después que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, se nos será dado. Ahora, obviamente que un corazón cristiano, un corazón que ama a Dios, pedirá no conforme a la carne. Uno conforme a la carne, ¿qué pide? Señor, bendice mi negocio. Señor, sáname. Señor, yo quiero esto, ayúdame. Si mis enemigos me van a atacar, Señor, defiéndeme. Pero la Biblia siempre habla de 2 tipos de peticiones. La primera dice que debemos siempre estar agradecidos por todo, aún por las cosas incomprensibles. Como Job dijo, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Y eso es fácil decirlo cuando usted lo lee, pero cuando usted lo vive, eso a uno le duele mucho. Cuando muere un papá, muere una mamá, cuando uno tiene una pérdida de cualquier tipo, duele. Porque todo lo que tenemos en esta vida se ha conseguido a lo largo de mucho tiempo. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando todo esto? Porque estamos hablando del bautismo y la pregunta 70 del bautismo, en la segunda diapositiva, la tercera diapositiva, dice, ¿qué es ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? Porque cuando uno se bautiza, o sea, está apuntando a la ceremonia. Uno dice, si yo me bauticé, algunos dicen, ¿por qué yo no creo como debería creer? Otros dicen, si yo me bauticé, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? Si yo me bauticé, ¿por qué tengo tentaciones? O sea, ¿qué significa el bautismo? La ceremonia del bautismo. Y yo quiero que ustedes piensen en 3 cosas fundamentales. Pasado, presente y futuro son los tiempos del verbo. Y la ceremonia del bautismo, cuando el pastor está derramando agua sobre el creyente, de alguna manera, porque puede haber de 3 maneras el bautismo: por infusión, por aspersión, ¿y cuál es el otro? Inmersión. Inmersión es cuando alguien se sumerge. Ahora, lo más probable es que la iglesia apostólica, la gran mayoría, se bautizaron por aspersión, por la escasez de agua de los tiempos. ¿Sí? O sea, usted se imagina, el primer bautismo fue de 3,000 personas. ¿O no? En el Pentecostés, ¿cuántos se bautizaron? 3,000 personas. Si bautizar 5 personas se lleva uno 1 hora, si hubiesen tenido que sumergir 3,000 personas, ¿cuánto tiempo se habrán llevado? Al parecer, nosotros tenemos que mirar que fue por aspersión. O sea, se derramó agua de esta manera. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ser lavado con la sangre de Cristo? Entonces, cuando uno es bautizado, uno tiene que pensar en la obra de Cristo, no en lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de fe. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer es creyendo en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero ¿qué Él hizo en favor nuestro? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Por nuestros pecados. Muy bien, eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que Él tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz del Calvario y murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que Él hizo justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Ahora,
creo que todos nosotros hemos pecado de muchas maneras y luchamos con el pecado. Pero en el bautismo estamos diciendo algo que es muy importante. Estamos siendo lavados, purificados, consagrados por la sangre y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que pasa algo extraordinario, pero fíjense, una cosa es la ceremonia y otra cosa es la obra de Cristo. ¿Cuándo Cristo murió por nosotros? ¿Cuándo murió Cristo por nosotros, históricamente? Pues Hace 2000 años, más de 2000 años. 2025. Hace más de 2000 años. O sea, fíjate, yo me bautizo hoy, pero Cristo murió hace más de 2000 años por mí. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? En el día que me bautismo no me convertí, no soy cristiano, o sea, no es que pase algo místico, o sea, no pasa algo extraño en ese momento. Pueden haber pasado tres cosas. ¿Qué es lo primero? Que ya yo haya nacido de nuevo en el pasado y hasta el momento de la ceremonia simplemente estoy testificando de lo que hizo ya Cristo en el pasado que me regeneró. Puede haber sido un día antes, puede ser unas horas antes, puede haber sido unos años antes atrás. ¿Sí es claro eso? Entonces, cuando uno se bautiza, uno está recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que Él murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y eso es muy importante. Como Él murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados, yo estoy recordando. Eso es lo que puede haber pasado cuando yo me estoy bautizando en el pasado. ¿O qué puede pasar? Como le pasó al etíope. ¿Se acuerdan que el etíope estaba con un diácono hablando y el diácono le estaba predicando? Y en ese momento él dijo, yo creo, entendió las escrituras y dijo, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y el diácono dijo, no hay ningún problema, te vamos a bautizar. ¿Por qué razón? Porque en ese momento no había todavía iglesias y estaban de camino y posiblemente el etíope se iba para otro lado, pero él tenía la necesidad de ser bautizado. Entonces fíjense, eso está en el tiempo presente. Hoy creí, hoy necesito ser bautizado. O muchas personas se bautizan, porque están inquietados, Dios los ha traído, pero ellos van a creer posteriormente de su ceremonia del bautismo. Ahora, la ceremonia del bautismo, en la pregunta 70, estamos en la cuarta diapositiva. Nosotros podemos mirar acá que tiene una respuesta frente a la pregunta. ¿Qué es ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? Recuerden que en la ceremonia del bautismo estamos simbolizando algo muy importante, que es respuesta. ¿Cómo dice diácono Jan Lee? Respuesta es recibir en la gracia de Dios la remisión de los pecados por la sangre de Cristo que derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz. Y también ser renovados y santificados por el Espíritu Santo para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos al pecado y vivamos santa e irreprensiblemente. Muy bien, fíjense que pasa algo interesante, porque para muchas personas el tema de ser bautizado es como recibir un poder o recibir una acción especial. Entonces te examinan, te dicen, ¿qué sentiste? ¿Qué puedes hacer ahora? Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, el día que se bautizó, que le hayan preguntado qué sintió, qué le pasó, o si puede hacer algo extraordinario. Fíjense que el bautismo está hablando ¿de qué? De la obra de Jesús. ¿Eso es claro? Entonces, como está hablando de la obra de Jesús, la respuesta está enfocada en dos aspectos. La primera, que es por gracia para ser limpios. No es para tener ningún poder, ni ninguna habilidad, ni ninguna capacidad. ¿Por qué razón? Porque Dios ya a su pueblo
le ha dado dones, habilidades y talentos para la extensión de su reino. Voy a hacer un ejemplo. Por decir, aquí hay varias personas. Hemos visto enseñar pequeñas cosas a nuestro hermano Andrés, ¿sí o no? Sí. Listo. Les hago una pregunta desde lejitos ahí. ¿Ustedes creen que él tiene la capacidad de enseñar en la iglesia? Pero no lo han escuchado la primera vez en una clase, ni lo han escuchado predicar. Ahora, si yo le pregunto a Andrés, Andrés tiene sus dudas, ¿sí o no? Pero le voy a hacer una pregunta diferente. ¿Usted tiene personas que en su trabajo enseña? Sí, señor. ¿Y lo hace bien, lo hace mal, lo hace regular o lo hace excelente? Bien. O sea, tiene el don de la enseñanza. ¿Se da cuenta que solito se respondió? Solo que con la palabra de Dios nos da susto porque es algo que estamos conociendo. Pero cuando Dios le dé la convicción, los tiempos, Él podrá hacerlo. Ahora miren lo interesante. En el bautismo, cuando nosotros recibimos el bautismo, la ceremonia del bautismo, o ya fuimos salvados, o estamos siendo salvados, o vamos a ser salvados. ¿Cómo se traduce esa salvación? En renovación. Una palabra diferente a renovación, diácono Sergio. ¿Una palabra qué? Concentradito, mijo. Un sinónimo. Una palabra sinónimo Restaurados. de diácono Sergio. Dígame. No sé. ¿Mm? Esa es la palabra que yo estaba buscando, le acaban de decir. Muy bien, regenerado. ¿Por qué es regenerado? Porque la palabra de Dios nos dice algo que es muy importante, que cuando nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo. ¿Qué quiere decir regenerado? Miren lo interesante. Una cosa es crear algo nuevo de la nada y otra cosa es regenerar algo. ¿Ustedes alguna vez han visto o han experimentado la regeneración de algo? Voy a hacer un ejemplo. Acá nuestro hermano Rosenberg, él sabe mucho de regeneración, solo que él no se había dado cuenta. Pero se lo voy a poner en los términos que él conoce. Llega un celular con la pantalla rota, el puerto de carga dañado. Lo que medio le sirve es la tarjeta. Pero cuando usted se da cuenta, la tarjeta tiene algunos integrados que están out. Y usted le dice al cliente, déjemelo, y en 2 días se lo devolvió. ¿Cómo se lo devolvió? Funcionando. Pero para que esté funcionando, ¿qué pasó con ese celular? Tuvo que cambiarle las partes, tuvo que optimizarlas. ¿Eso qué significa? Que lo restauró o lo regeneró. Miren la Biblia que dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo y nos da una batería interminable. Esa no es de 5.800 amperios, son de amperios infinitos, el Espíritu Santo. A eso se refiere con la regeneración. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, la respuesta que da el catecismo es: ¿qué pasa cuando nosotros somos bautizados? ¿Qué significa que seamos lavados con la sangre de Cristo y con su Espíritu? O sea, que yo fui regenerado. ¿Por qué? Por gracia. Si Dios no obra en mí, yo voy a ser simplemente una persona religiosa. ¿Usted sabe cómo identifica al religioso? Porque el religioso cumple las normas de lo que pide la religión. Ustedes saben que toda religión, verdadera o falsa, ¿qué es lo que pide? Cumplimiento de ciertos ritos, ciertas normas, ciertas conductas. ¿O no es así? El culto es una tradición
bíblica cristiana. Hay que reunirnos. Yo puedo ir a culto, pero no puedo ser regenerado. ¿Cuál es la diferencia del regenerado, Nicole, con la idea que estoy dando? Pues que el que viene al culto iba a llevarse algo en el corazón, ¿Pero por qué? pues porque tiene a Dios en su corazón, ¿Pero por qué? porque Dios obró en él, ¿De qué manera Dios obró? llamándolo. Exacto, lo regeneró, lo restauró. O sea, para que el celular funcione, ¿qué usted tuvo que hacer, Rosenberg? Cambiarle los integrados, cambiarle el puerto de carga, cambiarle la pantalla. Y cuando usted, el cliente, dice, ¡wow! ¡Qué trabajo tan extraordinario! Dios, cuando nos regenera, hace exactamente lo mismo y nos pone en sintonía de su palabra. Por eso la respuesta dice, es recibir de la gracia de Dios la remisión de los pecados por la sangre de Cristo, que derramó por nosotros en su sacrificio, y también de ser renovados, santificados por el Espíritu Santo para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos al pecado y vivamos santa y irreprensiblemente. Yo he resumido esa respuesta en dos aspectos. Que el bautismo apunta a la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que por gracia seamos limpiados. ¿Qué significa eso? Jesús diga, vamos a pensar en algo. Esta es una persona que llega a la fe. Y Cristo dice, yo pagué por él. Cuando Dios Padre lo ve, ¿a quién ve? A Cristo. ¿Por qué razón? Porque mientras que estamos en la vida mortal, somos materia, y esa materia tiene que ser limpiada, tiene que ser consagrada, tiene que ser santificada. Entonces, siguiente diapositiva, la número 5, Hebreos 12, 24 dice, Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que en Cristo nosotros tenemos un intercesor, alguien que pagó por nosotros, alguien que hizo posible que ya Dios no me vea por lo que soy, sino Él me ve a pesar de lo que somos. Por eso todos nosotros y el verdadero creyente siempre está preocupado de algo. ¿Estaré agradando a Dios? ¿Puedo agradar a Dios? Siguiente diapositiva nos trae a 1 Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Jenicita, ¿qué usted entiende de ese versículo? Los que somos elegidos, después por el Espíritu Santo santificados y por la sangre de Cristo, pues, ¿sabes? Ese versículo es muy interesante. ¿Sabe por qué yo lo voy a decir? Porque vemos a tres personas en función de una sola cosa. ¿O no, diácono Yanli? ¿Qué personas usted ve ahí? Al Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo. ¿Pero de qué manera los ve? Que los elige. ¿Quién elige? Dios Padre. Dios Padre. Muy bien. Antes de que todas las cosas funcionen. Por eso dice presciencia. Sí, señor. Y el Espíritu Santo nos está santificando. Sigue ahí. Sí. Para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, o sea, de la obra que Cristo hizo. Miren, hay algo que es claro y tenemos que decir, toda la Biblia dice que Dios es uno solo, pero solo cuando habla de la soteriología. ¿Qué es soteriología, Juan David? No sabe. Andresito, ¿qué es soteriología? No se preocupen, es un término teológico. La soteriología es la doctrina de la salvación. Cuando la Biblia habla de la salvación de Dios, dice que Dios Padre elige
el Espíritu Santo aplica y el que muere es el unigénito Hijo de Dios. Por eso el bautismo dice que nosotros somos limpiados por gracia, porque toda la obra la hace Dios, que es presentado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé de qué otra manera pudiéramos leer o entender este versículo. ¿Usted alguna vez, Rosenberg, ha leído este versículo? ¿Lo puede leer en voz alta otra vez? Para poder entenderlo todos nosotros. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicada. Mire, el apóstol Pedro saluda a la iglesia, dice, Dios Padre nos eligió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, en su presencia. Lo mismo va a decir el apóstol Pablo en Efesios 1. Usted lee Efesios 1 y dice que Dios Padre nos eligió antes de la fundación del mundo. Y también lo va a decir cuando Pablo escribe a los colosenses. Ahora, acá dice que Dios nos elige de esa manera. Pero dice que en santificación del Espíritu. La palabra santificación es que Él nos va apartando. Todos llegamos acá llenos del mundo. Miren, acá este pocillo tiene un líquido negro. No es feo porque es café. Pero tiene un líquido que yo no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero tomar otro líquido diferente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vaciarlo y lavar el pocillo. No, yo me lo tomé porque no tengo dónde botar. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? Yo por más que yo lo vacié, hay rastros de tinto ahí al fondo. Si yo le pongo agua, mire, esta agua acá está blanca, cristalina, pero el agua que está acá, si ustedes la vieran, tiene un color como cafecito. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través del bautismo, que es por gracia? Nos tiene que vaciar del mundo y llenar de Él. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica. Ahora, ¿con qué derecho aplica eso? Con algunos y no con todos. No con toda la humanidad. Con toda la humanidad. O sea, hay todos los hombres, pero solo hay algunos que viene el Espíritu Santo y está obrando, les está dando entendimiento, les está corrigiendo, los está exhortando, los está animando. Porque responde a la elección que Dios Padre ya hizo. Muy bien, responde a una elección que Dios hizo. Pero ¿con qué derecho lo hace? ¿Por qué no lo hace con todos? Se acabaría la maldad. No, porque es el que se arrepiente y confiesa sus pecados. Ok, pero ¿cómo tiene la capacidad de arrepentirse y confesar sus pecados? Si todos los... Miren, hay personas en el mundo, muy buenas personas. Yo les aseguro que ustedes conocen buenas personas que son buenos padres, buenos hijos, buenos cónyuges, buenos ciudadanos y no son cristianos. Y si tú le preguntas cómo son, somos buenas personas. Ellos son como el café, negritos, pero ellos se ven buenas personas. Dios Padre eligió a algunos y el Espíritu Santo tiene que aplicar esa santificación a algunos. ¿Qué quiere decir? Los tiene que vaciar de su concepto de que son buenas personas, demostrarles que son pecadores, lavarlos y llenarlos de Dios, de su palabra. Ahora, cuando les pregunto con qué derecho, eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el objetivo que hace el bautismo es señalar la obra de Dios, no la obra nuestra. Entonces, si una persona está convencida que anda en la vida bien, está bien, ¿usted cree que necesita de Dios? No, nosotros sabemos que sí necesita de Dios, pero esa persona pensará que necesita de Dios. ¿No? De hecho, le ora a Dios y dice y se siente tranquila. Pero ella necesita de Dios. El Espíritu Santo no puede venir a esa persona porque esa persona tiene que haber sido, como dijo el diácono Yang Lee, previamente estar en una lista, la lista del libro de la vida, ¿o no? ¿Cuándo fue escrito el libro de la vida?
¿Cómo lo saben? Sí, pero dígame el versículo por lo menos, porque mire, tenemos una visita y le tenemos que decir, porque él dirá, no, pues el Espíritu Santo es un caballero. Si yo le digo, venga, entre, yo ahí sí voy a poder ver la obra de Dios. ¿Sí saben dónde está esa cita? ¿Les doy el capítulo? ¿Ah? En Efesios 1 está también. Sí, claro. Eso es muy interesante. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿por qué no se le aplica a todo el mundo? ¿Por qué razón? Porque Cristo murió no por toda la humanidad, sino por los que el Padre eligió. Acá dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, estoy en ese versículo muy largo y ya tengo que terminar y no he avanzado nada. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora, presciencia no significa que Dios sabía que Johan iba a creer a los 14 años y a partir de los 14 años iba a llegar temprano a la iglesia. Johan, ¿qué edad tienes? Entonces, al otro año ya Johan va a llegar temprano. Todavía no, todavía lo perdonamos. No, la presciencia de Dios es que Él tiene todo conocimiento. Porque Él no está supeditado a nosotros, nosotros estamos supeditados a Él. ¿Encontraron lo de Efesios? Capítulo 1. ¿Sí la encontraron o no la encontraron? Miren, versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí vemos las dos personas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios sigue siendo uno solo. Julieta, ¿Dios es tres personas o es un solo Dios? Y es tramposa mi pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Sí sabes o no sabes? A ver, entonces respóndeme sin miedo. ¿Cómo le pregunto? ¿Dios es tres personas y un solo Dios? Sí, esa es la respuesta, sí. Porque es tres personas y un solo Dios. Personas distintas, eso no es verdad. No son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque miren lo que ve acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Por eso, si ustedes leen en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él. Ese Él, ¿a quién se refiere ese pronombre? A Cristo. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque anteriormente hablaba de Cristo. Muy bien, porque el versículo anterior está diciendo que nosotros tenemos bendición espiritual en Cristo. ¿Cuál es la bendición espiritual en Cristo? No le pregunta a Pablo a través de Efesios y le responde que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y acá dice un propósito para... ¿Usted trajo Biblia, Rosenberg? Bueno, acá le vamos a prestar una. Porque si no, lo que yo estoy leyendo no tiene sentido para él. Listo. Para. Dice para. ¿Para qué dice? Yo es que ustedes tienen la Biblia abierta. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, miren, entonces cuando uno es bautizado, o ya fue regenerado, o está siendo regenerado, o va a ser regenerado. ¿Quién nos regenera? El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué lo hace justamente? Porque Cristo ya murió en la cruz. O sea, ¿quién le dio el derecho? Que Cristo ya pagó en la cruz. Ivonne, ¿por quién murió Cristo en la cruz? Sí, pero hay que cerrar es que ese por los escogidos, pero es por todos los escogidos. O sea, cuando usted dice todos los escogidos, hay un número exacto. Hay un número exacto. Y ese número exacto
tiene que ser de esa manera. Entonces, esto es muy interesante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el bautismo no es una ceremonia mística que por la cual nosotros derramamos poder a nadie, ni el pastor, ni la ceremonia tiene nada en especial. Lo especial es que Cristo ya murió. Lo especial es que el Espíritu Santo viene y aplica la obra de justicia. Entonces, Juan David, venga para acá. Y vamos a pensar en esto. Juan David viene del mundo. No, cierre. Pero espérame. Vamos a hacer algo diferente. Es que no me gusta jugar con las Biblias. Listo, vamos a hacer, coja. Y él viene con un acta de sus decretos, un acta de todos sus delitos. ¿Y él qué hace? Por estos delitos que él tiene de toda su vida, ¿qué es? Culpable, ¿sí o no? Para que el Espíritu Santo pueda venir y cambiarle el corazón, renovarle la mente y venir a reposar en él, ¿qué tiene que hacer con esto? Tiene que hacer algo extraordinario que nosotros tenemos que entender. Anular. ¿Cómo fue anulado sus pecados que por lo que es justo que debe pagar? Porque alguien ya lo hizo. Porque alguien no, Jesús. Jesús fue a la cruz, murió y pagó. El Hijo paga, ¿y qué es lo que hace? Le dice a Dios Padre, ya pagué. Y Dios Padre toma un acta nueva, la firma y dice, justo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Y le da a David, ya eres justo. Y a partir de hoy tienes una mente nueva, tienes un corazón nuevo, ya eres regenerado. Por tanto, a partir de ahora, todo lo que no le gusta a Dios te va a empezar a limpiar, te va a hacer que te pongas bien los pantalones, te vas a hacer que te peines todo bonito y va a ser una criatura diferente. ¿Sí me comprenden? Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo encontré dos textos referentes al libro de la vida. Sí. Uno está en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Sí. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en Apocalipsis capítulo 20 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, muchas gracias, diácono. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque ya me tocó terminar. Muy bien, entonces el bautismo apunta a la obra de Jesús. Se nos es dado por gracia y nos enseña que a través del bautismo en la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo somos regenerados. Y a partir de ser regenerados vamos a estar siendo limpiados, santificados, consagrados. Vamos a terminar. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites hoy estar aquí aprendiendo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas a partir de este momento y podamos tener esa fe en ti, solamente en ti. Gracias por la obra de tu unigénito Hijo y por la obra del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tienen un tiempo para compartir.